Adelante, mi hermano David, el tiempo es suyo. Gracias, mi hermano Leo. Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Les invito a que busquen en la palabra del eterno Dios el libro de Apocalipsis capítulo 16. Y le voy a invitar a que me acompañe a darle lectura del verso 1 al verso 16. En esta tarde no lo vamos a proyectar en pantalla. Le vamos a invitar a que lo busque en su Biblia, a que lo busque directamente en la palabra de Dios, en el volumen santo que usted tenga en casa. Y que de esta manera no perdamos esa hermosa costumbre de encontrar los textos bíblicos. Lo tenemos al alcance de nuestra mano. Apocalipsis capítulo 16. Del verso 1 al verso 16. Yo le daré lectura y usted sígame con su vista. Dice así la palabra de Dios. Oí una gran voz del templo que decía a los 7 ángeles: Id y derramad las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban a su imagen. Y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y se convirtió en sangre como de un muerto, y toda alma viviente fue muerta en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: Justo eres tú, oh Señor, que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Y oí otro del altar que decía: Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el grande calor, y blasfemaron el nombre de Dios que tiene potestad sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre la silla de la bestia, y su reino se hizo tenebroso, y se mordían sus lenguas de dolor. Blasfemaron del Dios del cielo por sus dolores y por sus plagas, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de él se secó, para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. Vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Amén. Póngase cómodo allá en casa, hermano. El título de la meditación de esta tarde: El regreso del Señor. Iniciamos con esto ahora un espacio dentro de las profecías bíblicas
en donde vamos a hablar de todos los eventos que están relacionados con el inminente regreso de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Hace poco, justamente cuando empezaba la pandemia, tocamos algunos temas como el rompimiento de los 7 sellos. También estudiamos el derramamiento de las 7 copas. Hace poco más de un año estudiamos este tema justamente, pero para ligarlo con todos los eventos relacionados, justamente con los eventos, más bien queremos relacionarlo justamente con los eventos que están totalmente unidos con el regreso del Señor. Vamos a iniciar el día de hoy con este estudio, Armagedón. Yo en la mañana le preguntaba a la iglesia, cuando el Señor Jesucristo regrese a la tierra, ¿para qué regresa el Señor? ¿Qué es lo que viene a hacer? ¿Qué actividades va a desempeñar, va a desarrollar? Y en base a ello, nosotros hemos desarrollado 5 temas con las actividades que el Señor habrá de realizar a su regreso a la tierra. En la mañana le decía, a ver si alguien me los pudiera compartir. Quiero preguntar a mis hermanos que están en la transmisión de Facebook, que aquí me pongan su comentario. ¿Para qué regresa el Señor? ¿A qué viene el Señor? Y aquí a mis hermanos que están en la transmisión en Zoom, si alguien quiere abrir su micrófono y decirme una de las cosas que el Señor viene a hacer, a establecer para lo que regresa a la tierra, que podamos ir enriqueciendo el tema con sus comentarios. ¿Alguien nos lo quisiera compartir? Para mis hermanos que están en Facebook, vamos a dar unos minutitos porque hay un pequeño desfase de tiempo que nos lo puedan decir. Mi hermana Lina, adelante, por favor. Viene a pelear por su pueblo, por Israel. Bueno, mi hermana Lina viene para pelear por su pueblo Israel. Justamente es el tema que vamos a estudiar el día de hoy. Y recuérdelo, Israel es el reloj del mundo. Israel es el que nos está dando el tiempo, nos está anunciando el tiempo en que nos encontramos. Y ya Israel nos está dando mucha información respecto al regreso del Señor a la tierra. Una de las cosas que el Señor viene a hacer, viene a pelear por su pueblo Israel. Mi hermano Víctor manda un mensaje aquí en el chat en Zoom y él comenta, el Señor viene a juzgar a su pueblo, a la iglesia. Correcto, una de las cosas que el Señor viene a hacer, viene a juzgar. El juicio se divide en 2 partes. La primera parte dice la palabra de Dios, porque es menester que el juicio comience por la casa de Dios. Viene a juzgar a su pueblo. Bien, mis hermanos aquí en Facebook mandan sus comentarios. Viene a establecer su reino y su iglesia. Bueno, esa es la tercera que comentan también de manera correcta. Viene a establecer su reino sobre toda la tierra. Correcto. ¿A dar cumplimiento a la promesa? Pues sí, pero ¿cuál promesa? Muy puntualmente. Nuestra hermana Irene Cedas Rodríguez comenta, viene a establecer su reino, es correcto. Nuestra hermana Paloma Moreno comenta a dar cumplimiento a la promesa. ¿Pero cuál promesa? Para que nos ayude. Nuestro hermano Mario Luis Cook viene a reinar por 1000 años, es correcto, a establecer su reino milenial. Nuestra hermana Carlita de Pérez a establecer su reino, es correcto. Nuestra hermana Angie Cuadros a impartir justicia. Pues sí, pero ¿a través de qué actividad el Señor impartirá justicia? Nuestra hermana María de la Luz Correa comenta, viene a poner orden en la tierra. Pues sí, cuando el Señor reine sobre la tierra, va a poner un nuevo orden mundial. El Señor será el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mario Luis Cook comenta, nuestro hermano,
viene a cumplir las profecías. Bueno, está bien, pero ¿cuáles profecías se van de cumplir? Nuestro hermano Misael Carvajal comenta: a ejecutar el justo juicio de Dios y a dar a cada uno conforme a sus obras. Bueno, sí, a juzgar al pueblo de Dios. Nuestra hermana Irene Cedas comenta: Israel es su pueblo escogido. Correcto. Bueno, mi hermana Lina también volvió a levantar la mano. La escuchamos a mi hermana Lina. Bueno. Son 5 actividades. La primera, viene a pelear por su pueblo Israel en lo que se ha dado a llamar, o la palabra de Dios le llama, la guerra de Armagedón. 2, viene a destruir a la bestia. 3, viene a destruir o a prender a Satanás. 4, viene a juzgar al pueblo de Dios. Dentro del pueblo de Dios está la iglesia de Dios. 5, viene a establecer su reino sobre toda la tierra. Es menester que él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Primera a los Corintios capítulo 15, y con esta información se nos da que el Señor viene a quitar todo imperio, toda potestad humana, sobre todo viene a quitar todo lo que está en contra de la palabra y de la santa voluntad de nuestro Dios. Entiéndase, el diablo que engaña a todo el mundo. Entiéndase, todas las agencias que el diablo utiliza, y lo decimos pues con toda la claridad con la que habla la palabra de Dios. Toda iglesia que predique mentira será quitada. Dentro de esta clasificación entra la iglesia católica, la que ya hemos definido como la bestia. Mi hermano Víctor Cruz pone, no lo leí a tiempo: juicio a la iglesia de Dios, establecer el reino milenial y atar por 1000 años a Satanás, al diablo. Bueno, correctos, son correctos los comentarios. En esta tarde iniciamos este espacio de eventos relacionados con el inminente regreso de Cristo Jesús a la tierra, la guerra de Armagedón. Y para ello me voy a permitir presentar una definición de lo que se conoce como Armagedón. ¿Me pueden confirmar, mis hermanos, si ven la presentación de forma correcta? La palabra Armagedón deriva de una expresión hebrea que significa monte de Megido. Es una definición de diccionario. Har Megido en hebreo. El monte de Megido se encuentra al suroeste del valle de Jezreel, en lo que se conoce como la media luna fértil, al noroeste del Mar Muerto. El montículo de Megido se encuentra frente a una llanura, que es un sitio histórico de muchas batallas célebres, como la de Megido en el siglo XV a.C. y otras 2 más en los años 609 y la batalla de Megido. Aquí ponemos un mapa en donde usted puede ver la tierra de Israel en la época actual. Aquí vemos Betlehem, aquí vemos en esta parte a Jerusalén, aquí se encuentra el Mar Muerto, en la parte norte el mar de Galilea. Esta línea es el río Jordán y esta parte grandota en color azul es el mar Mediterráneo. Actualmente Israel tiene fronteras al sur con Egipto, al oriente con Jordania, al norte de Jordania se encuentra Siria y justamente arriba de Israel está Líbano. La parte que está roja un poquito más fuerte es la parte que Israel controla. El gobierno israelita en la actualidad gobierna sobre todo el territorio rojo fuerte. La parte roja clarita es lo que se conoce como el gobierno palestino. Esta pequeña línea, esta pequeña franja, se conoce como la franja de Gaza.
Si usted pone atención, al norte, justamente abajo de Nazaret, se encuentra el monte de Megido, y este monte en hebreo se conoce como Armagedón. Enfrente de este monte hay un valle que también se llama Megido o Armagedón, donde, pues como dice justamente la definición, la palabra de Dios nos da datos históricos, batallas célebres que se han celebrado en esta zona de la tierra de Israel. Josué capítulo 12, verso 7 y verso 8, durante la conquista de la tierra prometida, nos dice Josué capítulo 12, verso 7, verso 8, y nos vamos hasta el verso 21, dentro de la lista de los reyes conquistados. Dice la palabra de Dios: estos son los reyes de la tierra que hirió Josué con los hijos de Israel. De esta parte del Jordán al occidente, desde Baal-Gad en el llano del Líbano, hasta el monte de Alac que sube a Seir, la cual tierra dio Josué en posesión a las tribus de Israel, conforme a sus repartimientos, en montes y en valles, en llanos y en vertientes, al desierto y al mediodía, al eteo y al amorreo, el cananeo, el fereceo y el heveo y el jebuseo. Ahí acaba el verso 8 y el verso 21 dice: el rey Tanach, otro, el rey de Megido, entre los reinos conquistados, y Megido queda como un territorio dentro de la tierra de Israel. Es a la que se refiere la definición, parte de la conquista de la tierra prometida. En el tiempo de la conquista, ahí estuvo la tierra o el valle de Megido. En tiempo de los jueces, cuando se está peleando también para defender a Israel, Débora acompañando al juez Barak, Jueces capítulo 5, verso 12, y nos saltamos hasta el verso 19, donde dice lo siguiente: despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, profiere un cántico. Levántate, Barak, y lleva tus cautivos, hijo de Abinoam. Vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Tanac, junto a las aguas de Megido, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Jueces capítulo 5, verso 19, nombra justamente a Tanac y a Megido como esa tierra al norte, donde justamente también los jueces tuvieron batallas. Israel peleó defendiendo su territorio. En tiempo de los reyes también se vuelve a nombrar a la tierra de Megido. Segundo libro de los Reyes, capítulo 23, verso 29. Uno de los últimos reyes de Judá, el último rey justo del reino de Judá, antes que se levantara una dinastía de reyes completamente alejados de la voluntad de Dios. El rey Josías. En aquellos días, Faraón Nechao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Éufrates, y salió contra él el rey Josías. Pero aquel, así que le vio, matólo. ¿En dónde fue la batalla, hermanos? La batalla fue en Megido. Ahí fue donde murió el rey Josías, en la tierra de Megido o en el valle de Megido. Vamos a detener la presentación hasta aquí. Megido es una palabra, o Armagedón, es una palabra hebrea que significa monte de Megido, valle de Megido, que es una expansión que está frente al monte de Megido, donde han existido épicas batallas del pueblo de Israel.
Parecería que en Apocalipsis capítulo 16 nuevamente se anuncia que Megido, o esa palabra que ya conocemos en hebreo, Armagedón, volverá a ser testigo de batalla, de una batalla muy especial, una batalla que cuando se empiezan a derramar las plagas postreras sobre la bestia, sobre los que adoran a la bestia y los que adoran a su imagen, aquellos que tienen la señal de la bestia en sus frentes y en sus manos, son a los que el Señor está castigando cuando se derraman las 7 copas que contienen la ira de Dios. Pensamos que estas plagas estarán derramándose en el mar Mediterráneo, en las ciudades europeas que adoran a la bestia y muy puntualmente en todo ese país conocido como Italia, en donde ahí está la silla de la bestia, en el Vaticano, y de esta manera se estará dando castigo a la bestia, a su imagen, a los adoradores de la bestia. Pero dice Apocalipsis capítulo 16, del verso 12 al verso 16, el derramamiento de las últimas 2 plagas. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de él se secó, para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. Parecería que aquí el Señor empieza a preparar el camino de los reyes que vendrán del oriente. Ahorita veíamos en el mapa cuáles son los reyes que están en oriente. Veíamos que al oriente se encuentra Jordania, se encuentra Siria, al norte se encuentra Libia, países árabes. Y dice el verso 13, vi salir de la boca del dragón. Ya habíamos estudiado anteriormente quién es el dragón, sin que mi hermana Lina quite el texto. Apocalipsis 12:9 dice, Apocalipsis, yo lo voy a leer, no lo vamos a proyectar. Fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. De la boca del diablo, de la boca de la bestia. Hemos venido estudiando quién es la bestia. El Imperio Romano, ahora transformado o convertido en el Imperio Católico. Y de la boca del falso profeta. Falso profeta es todo aquel que predica mentira. Todas las religiones que predican mentira. El Imperio Católico y el diablo, dice la palabra de Dios, vi salir de sus bocas 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Verso 14, porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Será una guerra en la cual el Señor se habrá de manifestar. Por eso le llama la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y se anuncia, se avisa, verso 15. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Se está dando la preparación al derramar la 6ª copa. Se está dando toda una preparación para convocar a las naciones del mundo a pelear una guerra, a pelear una batalla. La pregunta que nos hacemos es, ¿a quién se está convocando? ¿Contra quién se habrá de pelear? Porque pareciera que la batalla es contra el Señor, pero ¿cómo será ello? ¿Cómo será esto? ¿Cómo
se empezarán a desarrollar los eventos? En esta tarde le invitamos a que nos adentremos a estudiar con lujo de detalle la guerra de Armagedón, tal cual nos la explica las Santas Escrituras. Y como dice nuestro Señor, el que tenga oídos, oiga lo que el ángel dice a la iglesia de Dios. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 38. Si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, por favor, háganos llegar sus comentarios a través del chat en Facebook o a través del chat aquí en Zoom para que los podamos compartir y vayamos aclarando las dudas. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 38, verso 1 al verso 9. La palabra de Dios es maravillosa. Si allá en Apocalipsis capítulo 16 se nos da la información de que los que están convocando a la guerra de Armagedón es el diablo, es el falso profeta y es la bestia, la palabra de Dios nos da un panorama mucho más amplio en Ezequiel capítulo 38. Ponga atención y mire lo que nos dice la palabra de Dios. Fue a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo del hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe de la cabecera de Mesech y Tubal, y profetiza sobre él. Y di: así ha dicho el Señor Jehová, he aquí yo a ti, oh Gog, príncipe de la cabecera de Mesech y Tubal. Yo te quebrantaré, pondré anzuelos en tus quijadas, te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y caballeros, vestidos de todos ellos, grande multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia y Etiopía, Libia con todos ellos con escudos y almetes, Gomer y todas sus compañías, la casa de Togarma a los lados del norte, todas sus compañías, pueblos muchos contigo. Aquí hacemos una pequeña pausa. Esta profecía está dirigida a Gog. No hemos identificado todavía quién es Gog, pero se entiende que el Señor es el que está organizando esta gran batalla. Gog debe de ser una nación con la fuerza, con el poder de convocatoria para convocar a muchas naciones en todo el mundo para ir a la batalla. Se nos están dando nombres con todo lujo de detalle en Ezequiel capítulo 38. Se nos están dando nombres como Persia, que es Irak, Etiopía, Libia. Se nos están dando nombres como Gomer y Togarma, que es Turquía, que está al norte de las tierras de Israel. Y empezamos a hacer la lista de los convocados, aunque todavía no hemos identificado quién es Gog. Verso 7. Aparéjate y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y séles por guarda. De aquí a muchos días serás tú visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron para asolamiento, mas fue sacada de las naciones
y todos ellos morarán confiadamente. Aquí hacemos otra pausa para comentar. Se hace la convocatoria para que se reúnan en los montes de Israel. Y se hace la aclaración en el verso 8 que Israel será la tierra salvada de la espada y recogida de muchos pueblos. Nos ubica justamente, hermano, después del cumplimiento de la profecía de los huesos secos, que también ya estudiamos en este espacio. Es una profecía cumplida, la profecía de los huesos secos, el regreso de Israel a su tierra. Aunque está el cuerpo muerto, todavía le falta que el Señor dé espíritu a ese cuerpo muerto, a la tierra, al pueblo de Israel. Pero justamente la convocatoria es después de que Israel ha regresado a su tierra. Y son los tiempos que estamos viviendo en la actualidad. Se nos está dando más información. Todos ellos morarán confiadamente, dice la parte final del verso 8. Y con esto nosotros empezamos también a hacer algunos análisis. Verso 9. Subirás tú, vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra. Serás tú y todas tus compañías, muchos pueblos contigo. Ahí está el anuncio de las naciones que vendrán convocadas por Gog. En el trasfondo sabemos que Gog es una nación que tiene poder e influencia sobre el mundo. Además, sabemos que quien realmente está convocando detrás de Gog a las naciones es el Vaticano, el falso profeta, las falsas religiones y también el diablo. Pero al mismo tiempo sabemos, como dice Ezequiel capítulo 38, que incluso ellos solamente serán instrumentos del mismísimo Dios, porque el que está haciendo el llamado es nuestro Dios a todas las gentes, a todo el mundo, y el Señor hace esta convocatoria. ¿Qué tiene que pasar para que podamos entender que el tiempo es cumplido? Hay dos textos bíblicos que nos dicen lo que tiene que suceder como requisito para que se pueda desatar toda esta convocatoria y todo este acontecimiento. Cuando estudiamos la profecía de los huesos secos, decíamos que las riquezas del mundo están en manos judías, manos que están regresando a la tierra de Israel poco a poco. Recientemente se cumplió, en los años recientes, que la mayor cantidad de judíos, por primera vez en la historia, se encuentran en la tierra de Israel, y los judíos siguen regresando a su tierra de todo el mundo. Las riquezas judías van juntamente con ellos a la tierra de Israel. Israel es un pueblo, una nación rica. Ha desarrollado tecnología militar porque Israel constantemente está en batalla. Veíamos todas las batallas que Israel ha enfrentado para defender su nación, su autonomía, principalmente de sus vecinos árabes. Israel está en guerra y seguirá en guerra hasta que acontezca lo siguiente. La primera carta que escribe el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Primera a los tesalonicenses, primera carta a los tesalonicenses capítulo 5, verso 1 y verso 2.
Mi hermana Carlita de Pérez comenta, hermano, ¿no dijo que no se iban a poner los textos para buscarlos en la Biblia? Sí, así lo habíamos comentado. Mi hermana Lina los está proyectando en este momento. Le vamos a pedir que después de proyectar esta primera carta a los tesalonicenses, nos permita que la iglesia busque en la palabra de Dios los textos bíblicos, hermanos. Dice el verso 1 y el verso 2. Pero acerca de los tiempos y de los momentos, no tenéis, hermanos, necesidad de que yo os escriba, porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche. Fíjese lo que está diciendo el apóstol Pablo. Vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. No tienen necesidad de que yo les explique y de que yo les escriba. Este conocimiento lo debe de tener la iglesia de Dios. Verso 4 y verso 5 dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sobrecoja como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. El apóstol Pablo está diciendo con toda claridad que la iglesia de Dios es la que tiene este conocimiento. La iglesia del Señor debe de tener la claridad del conocimiento de los tiempos. Y por eso es importante estudiar estos temas que nos dan la amplitud del conocimiento de Dios. Verso 3. ¿Cuándo serán estas cosas? Cuando dirán paz y seguridad. Entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores a la mujer preñada, y no escaparán. La palabra de Dios nos está indicando en voz del apóstol Pablo, en la pluma inspirada del apóstol Pablo, que el primer requisito que se debe de cumplir para que se pueda desatar la destrucción repentina sobre el pueblo de Dios es que se firme la paz y que Israel sea una tierra segura para todos sus habitantes. Mientras Israel esté en guerra, como lo ha estado hasta el día de hoy, todavía no se estará cumpliendo esta profecía. Vea cómo lo describe nuevamente el libro del profeta Ezequiel, Ezequiel capítulo 38, del verso 10 al verso 14, lo vamos a leer todos en la palabra de Dios. Le vamos a invitar a que lo busque en su Biblia, mi hermano, por favor. Dice el verso 10 de Ezequiel capítulo 38. Así ha dicho el Señor Jehová. Y será en aquel día que subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. Se lo está diciendo a Gog, a quien ya vamos a identificar. Y dirás, subiré contra tierra de aldeas, iré a gentes reposadas que habitan confiadamente. Todos ellos habitan sin muros, no tienen cerrojos ni puertas. Es decir, que el requisito debe de ser cuando Israel firme la paz. En el momento en que Israel firme la paz, en el momento en que Israel se desarme, en el momento en que Israel ya no tenga pugna y guerra con sus vecinos, la Liga Árabe, ese es el momento en el que nosotros estaremos viendo el reloj del mundo. Prepárese, hermano, porque ha llegado el final de los tiempos, el final de la humanidad como la conocemos,
Se acaba el gobierno del hombre sobre el hombre. Y todo esto viene desatándose de la siguiente manera. Verso 12. ¿Para qué se está haciendo la convocatoria para la guerra? ¿Cuál es el propósito que está moviendo a Gog y a todas las naciones convocadas para ir a pelear contra Israel? La respuesta, verso 12. Para arrebatar despojos y para tomar presa, para tornar tu mano sobre las tierras desiertas, ya pobladas, y sobre el pueblo recogido de las gentes, que se hace de ganados y posesiones, y que mora en el ombligo de la tierra. Se está dando cita convocatoria para combatir a Israel, porque ahí están las riquezas de los israelitas. Quieren acaparar la riqueza tecnológica, las riquezas económicas que tiene la casa de Israel para arrebatar despojos, y para eso se están dando cita Gog y todas las naciones que le estarán acompañando. Seba y Dedán y los mercaderes de Tarsis y todos sus leoncillos, verso 13, te dirán: has venido a arrebatar despojos, has reunido tu multitud para tomar presa, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos. Se le preguntará a Gog, ¿para eso has venido? La respuesta es correcta. Sí, para eso se está haciendo la convocatoria. Contestamos la pregunta: ¿para qué se está llamando a las naciones a pelear contra Israel? Para apoderarse de las riquezas judías. ¿Quién está convocando a todas las naciones de la tierra? Verso 14. Por tanto profetiza, hijo del hombre, y di a Gog: así ha dicho el Señor Jehová. En aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habitará seguramente, ¿no lo sabrás tú? Verso 15. ¿De dónde va a llegar Gog? Verso 15. Y vendrás de tu lugar, de las partes del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, grande reunión y poderoso ejército. Gog es un gigante con poder de convocatoria que va a venir del norte. Nos preguntamos nosotros, ¿quién podrá ser ese gigante que tenga poder de convocatoria, que venga del norte de las tierras de Israel? Vamos a buscarlo. Hay una herramienta que se conoce como Google Maps. Lo estoy proyectando. ¿Me pueden decir si se ve correctamente, mis hermanos? Por favor. Esta herramienta nos va a ayudar para verlo de manera prácticamente directa. Estamos viendo lo que se conoce como ese macrocontinente que incluye África, Asia y Europa. En esta zona podemos ver el mar Mediterráneo. En esta zona tan pequeña está la tierra de Israel. Nos vamos a empezar a acercar porque necesitamos encontrar justamente a la tierra de Israel. Aquí usted puede ver que ya estamos en la tierra de Israel. Este es el mar Muerto, el mar de Galilea. Aquí está la tierra de Israel. La capital actual de la tierra de Israel es Tel Aviv y aquí se encuentra Jerusalén. De acuerdo al mapa que veíamos hace un momento, aquí está lo que se conoce como Palestina, la franja de Gaza, y aquí está Jordania, y
podemos identificar perfectamente la tierra que estamos observando. Vamos a poner justamente donde está el templo de Jerusalén, que se conoce como actualmente está la mayor afrenta, la mezquita de Omar, o la cúpula de la roca, como se le ha dado a llamar, la que vemos en esta fotografía. Aquí vamos a poner una marca, una señal para poderlo identificar y que podamos darle seguimiento. Justamente a este territorio. Aquí está la mezquita de Omar. Usted la puede ver con toda claridad. Y ahora sí, ahí está Jerusalén, ahí está la mezquita de Omar. Y vamos a empezar a ver quién está hacia el norte para poder ver quién tiene este poder de convocatoria para llamar a las naciones del mundo a pelear contra la tierra de Israel. Ahí vemos la mezquita de Omar y hacia el norte empezamos a ver que se encuentra Líbano. Líbano no tiene poder de convocatoria para pelear o para convocar a las naciones del mundo. Seguimos haciendo pequeña nuestro mapa. Espero que todo el mundo lo pueda ver. Y nos encontramos con otro país al norte, Turquía, que está nombrado dentro de las naciones que están siendo convocadas a pelear contra Israel. Togarma. No puede ser Turquía porque además Turquía no tiene el poder de convocatoria para llamar a las naciones a la guerra. Seguimos haciendo nuestro mapa pequeño sobre Jerusalén. Vamos más al norte para ver si encontramos algún gigante que pueda ser quien convoque a la guerra. Y si usted pone mucha atención hacia el norte, encontramos cerca de la línea del norte Ucrania, que tampoco tiene el poder de convocatoria, pero si usted pone atención, aquí estamos acercándonos para ver quién es este puntito que se nos está dando de información aquí, en el norte justamente de la tierra de Israel. Y si usted pone atención, a quien encontramos al norte de la tierra de Israel es justamente a Rusia, cuya capital es Moscú. De una manera increíble, el único gigante que encontramos al norte de la tierra de Israel es Rusia. Por eso nosotros pensamos, hermano, que el gigante que la palabra de Dios está llamando Gog no es otro, sino Rusia. Rusia convocando a Persia, que es Irak, a Etiopía, a Libia, a Gomer, Togarma, que es Turquía, muchas naciones más que vamos a seguir describiendo. Y allá en el verso 15 de Ezequiel 38 se nos dice: vendrás tú de tu lugar de las partes del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, grande reunión y poderoso ejército. ¿Para qué se está convocando? Para atacar a Israel. Se están dando cita en la parte norte de la tierra de Israel, en un valle que se conoce como el Valle de Megido, o que en hebreo se conoce como Armagedón. Ahí es donde se están dando cita. ¿Qué es lo que va a pasar en el momento que se reúnan? Israel acaba de firmar la paz, por eso es el reloj del mundo. Israel es una tierra, una nación que se ha desarmado, habitan confiadamente, habitan sin murallas, habitan sin cerrojos. Israel ha firmado la paz
y es cuando Gog hace la convocatoria para ir por los despojos de la casa de Israel. Libro del profeta Zacarías, capítulo 14, verso 1 y verso 2. Se desata la guerra contra la tierra de Israel. Libro del profeta Zacarías, capítulo 14, verso 1 y verso 2. Búsquelo en su Biblia. Constate usted cómo la palabra de Dios lo dice con toda claridad. Si alguien tiene alguna pregunta, háganos llegar su pregunta, su duda, su comentario. Los estaremos aquí buscando para irlos contestando en el chat de Facebook, en el chat de Providencia. Dice la palabra de Dios, Zacarías capítulo 14, verso 1 y verso 2. He aquí, el día de Jehová viene, y tus despojos serán repartidos en medio de ti. Porque yo reuniré todas las gentes en batalla contra Jerusalén. Y cuando empiece la batalla, hermano, Israel está desarmado. Israel habita confiadamente. Israel no espera la guerra. Israel ha firmado la paz. Cuando menos se lo espere, yo reuniré todas las gentes en batalla. Y aquí el Señor nos confirma. ¿Quién está orquestando toda esta escenografía? Dios. Utiliza al diablo, a la bestia y al falso profeta. Ellos quizá ni enterados estén que están sirviendo a los planes de Dios. Y a su vez, Rusia, ya convocando los espíritus inmundos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Esos tres espíritus a manera de ranas convocando a todo el mundo. Pero es nuestro Dios el que está convocando al gran día de la batalla. La ciudad será tomada. Israel empezará a perder la guerra. No tiene armamento. Israel está desarmado. La ciudad será tomada. Saqueadas serán las casas. Forzadas las mujeres. La mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será talado de la ciudad. En el verso 2 de Zacarías capítulo 14, se nos está diciendo, Israel va a pelear. Israel va a pelear esa batalla, pero Israel va a perder la mitad de la ciudad. Parte de la población será llevada en cautiverio, pero Israel seguirá peleando. Israel seguirá peleando, pero prácticamente Israel está cercado. Es mucho pueblo, mucho armamento. Rusia contiene los grandes armamentos militares y Rusia es la nación que ha armado a las naciones árabes, a las naciones socialistas, les ha dado armamento justamente para hacer un equilibrio contra Estados Unidos. Rusia estará haciendo esta convocatoria a la Liga Árabe y estará dándose este momento. Israel empezará a perder la batalla. Israel empezará a ser saqueado y su población llevada en cautiverio. Ya el Señor lo había anunciado. Evangelio según Lucas, capítulo 21. Búsquelo en la palabra de Dios. Busque lo que dice la palabra de Dios. Lucas capítulo 21. Discúlpeme. Libro del profeta Ezequiel capítulo 38. Discúlpeme, hermano, por favor. Ezequiel capítulo 38, verso 15 del verso 15 al verso 20, dice la palabra de Dios, cuando la batalla se está dando en todo su apogeo, dice Ezequiel capítulo 38 del verso 15, vendrás de tu lugar de las partes del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, grande reunión y poderoso ejército. Subirás contra mi pueblo Israel,
como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días, te traeré sobre mi tierra, para que las gentes me conozcan, cuando fuere santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Así ha dicho el Señor Jehová. ¿No eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? Será en aquel tiempo cuando vendrá Gog contra la tierra de Israel, dijo el Señor Jehová, que subirá mi ira en mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira. En aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces de la mar, las aves del cielo y las bestias del campo, toda serpiente que anda arrastrando sobre la tierra, todos los hombres que están sobre la haz de la tierra, temblarán a mi presencia, y se arruinarán los montes y los vallados, caerán, todo muro caerá a tierra. Cuando Israel está siendo atacado por Gog y por todas las naciones que van juntamente con Rusia a pelear contra Israel, la ira del Señor se enciende cuando ve que Israel empieza a ser destruido, cuando ve que Israel está perdiendo la batalla y ya perdió media ciudad y ya han ido en cautiverio. Cuando todo esto acontece, dice la palabra de Dios, mi ira se encenderá contra Gog, y el escenario está puesto. Ahora sí, hermano, Evangelio según Lucas capítulo 21, del verso 20 al verso 27, el Señor ya ha dicho, me santificaré en ti, oh Gog, a los ojos de ellos, de mi pueblo Israel. Lucas capítulo 21, desde el verso 20 hasta el verso 27, el Señor ya había dicho, cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estuvieren en Judea, huyan a los montes. Los que en medio de ella, váyanse. Los que están en los campos, no entren en ella. Porque estos son los días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las preñadas y de las que crían en aquellos días, porque habrá apuro grande sobre la tierra e ira en este pueblo. Caerán a filo de espada, serán llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén será hollada de las gentes hasta que los tiempos de las gentes sean cumplidos. Lo que el Señor nos está diciendo, Israel va a perder la guerra, hermanos. Israel estará prácticamente perdiendo la guerra, a punto de perder totalmente la batalla. Verso 25. Entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas, en la tierra angustia de gentes por la confusión del sonido de la mar y de las ondas, secándose los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra, porque las virtudes de los cielos serán conmovidos. Cuando todo esto acontezca e Israel peleando la batalla de Armagedón contra todas estas naciones, Rusia al frente, la Liga Árabe, cuando Israel haya perdido la guerra prácticamente, ahí es cuando el Señor dice, se empiezan a romper los sellos
empieza una confusión en la humanidad y dice el verso 27, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con potestad y majestad grande. El Señor había dicho allá en Ezequiel, me santificaré en ti, oh Gog, delante de los ojos de ellos. ¿Qué quiere decir todo esto? La guerra de Armagedón será el momento exacto cuando se está anunciando el regreso del Señor a la tierra. ¿Para qué está regresando el Señor a la tierra? Ya nuestros hermanos habían comentado, cuando Israel esté peleando la batalla y prácticamente Israel haya perdido la batalla. Dice Zacarías capítulo 14, verso 3 y verso 4. Desde el verso 2 para tomar el comentario. El Evangelio de Lucas nos dice que Israel va a la batalla. Ezequiel nos dice que Israel va a la batalla. Zacarías nos dice, todas las naciones se reúnen para pelear contra la casa de Israel. Porque yo reuniré, verso 2 de Zacarías 14, todas las gentes en batalla contra Jerusalén. La ciudad será tomada, saqueadas serán las casas y forzadas las mujeres. La mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será talado de la ciudad. Todavía quedará una parte resistiendo la batalla. Verso 3. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas gentes como peleó el día de la batalla, para que todavía podamos tener una confirmación más. ¿Quién saldrá para pelear la batalla por Israel? En Zacarías es Jehová, pero en Lucas el que aparece en las nubes es nuestro Señor Jesucristo. Una muestra más de que Jehová del Antiguo Testamento es nuestro Señor Jesucristo. Verso 4. Afirmaránse sus pies en aquel día sobre el monte de las olivas que está enfrente de Jerusalén a la parte del oriente, y el monte de las olivas se partirá por medio de sí hacia el oriente, hacia el occidente, haciendo un muy grande valle, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el mediodía. Cuando las naciones están peleando contra Jerusalén y están a punto de hacerlos perder la batalla, prácticamente ya ganaron la batalla. Israel se ha visto disminuido. Viene el toque de la séptima trompeta y aparece la señal en el cielo. Una situación que para muchos de ciencia ficción, para nosotros la esperanza de ver a nuestro Señor Jesucristo en el cielo. ¿Para qué regresa? En esta ocasión para pelear la guerra en Armagedón. ¿Contra quién la va a pelear? Contra Gog, Rusia, contra la Liga Árabe, que ya vimos que se dan los nombres de aquellas naciones y que además la semana pasada lo veíamos. Apocalipsis capítulo 17 del verso 12. Apocalipsis capítulo 17 del verso 12 al verso 14. Aquellas naciones que identificamos como los 10 cuernos de la bestia también estarán siendo convocadas de la siguiente manera. Y los 10 cuernos, Apocalipsis 17, 12, que has visto, son 10 reyes que aún no han recibido reino, mas tomarán potencia por una hora como reyes con la bestia. Estos tienen un consejo y darán su potencia y autoridad a la bestia. La semana pasada decíamos, será como una confederación de naciones y nos preguntamos, ¿será la Comunidad Económica Europea?
podría ser una posibilidad de las naciones que se están organizando para formar un frente. Y dice el verso 14, ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. ¿Por qué pelearán con el Cordero? Porque Rusia, la Liga Árabe, las naciones europeas, se piensa que otras naciones orientales, al haber sido convocadas por Rusia para pelear contra Israel, estarán peleando contra Israel y prácticamente lo estarán derrotando. Israel, una nación desarmada, como ya hemos comentado. La fuerza, el número, hará que Israel vaya perdiendo, prácticamente pierda la guerra. Pero todavía Israel se está defendiendo. Cuando Israel prácticamente está perdiendo la guerra, aparece la señal en el cielo y todos estos ejércitos que están reunidos para combatir a Israel están viendo como una invasión extraterrestre, si usted me lo permite, hermano. Ellos están buscando un propósito, pero están viendo que del cielo está descendiendo una fuerza, un poder, y prácticamente dejan de pelear con Israel para voltearse a empezar a combatir a quienes descienden del cielo. ¿Quiénes descienden del cielo? Del cielo están descendiendo nuestro Señor Jesucristo y miles de ángeles estarán descendiendo con él. Pelearán con él, pero el Señor también peleará la buena batalla. ¿Con qué armas va a pelear el Señor la guerra de Armagedón contra aquellas naciones? Fíjese bien, aquellas naciones tienen armas poderosas, armas nucleares, armas con tecnología de vanguardia, y en lugar de estar combatiendo a Israel, empiezan a lanzar su armamento hacia el cielo, donde viene este poder que desciende sobre la tierra. ¿Qué armas estará utilizando el Señor para pelear? La palabra de Dios nos narra que esa batalla será una batalla épica, el día de la batalla del Dios Todopoderoso. Apocalipsis capítulo 19, desde el verso 11 hasta el verso 21, nos hace una narrativa general de esa batalla en una visión que Juan, con lujo de detalle, la describe de la siguiente manera. Apocalipsis capítulo 19, del verso 11 hasta el verso 21. Juan dice, vi el cielo abierto, he aquí un caballo blanco, el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Había en su cabeza muchas diademas. Tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las gentes, y él los regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en el sol y clamó con gran voz diciendo a todas las aves que volaban por medio del cielo: venid y congregaos a la cena del gran Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y de los que están sentados sobre ellos, carnes de todos, libres y siervos, de pequeños y de grandes. Verso 19. Y vi la bestia,
y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Ahora, la Iglesia Católica y el Papa, Rusia, las naciones árabes, las naciones europeas, se unen para combatir al solo Dios verdadero y a nuestro Señor Jesucristo, el cual desciende a la tierra. Pero el Señor es Rey de reyes y Señor de señores. Verso 20. Y la bestia fue presa, y con ella el falso profeta, que había hecho las señales delante de ella, con las cuales había engañado a los que tomaron la señal de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo en azufre. Para la próxima semana, justamente vamos a estudiar la caída de la bestia, la destrucción de la bestia, como una de las acciones que el Señor viene a ejercer a su regreso a la tierra. Verso 21. Los otros fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves fueron hartas de las carnes de ellos. Esa espada que sale de la boca del Señor, que Hebreos capítulo 4, verso 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de dos filos. El Señor ejercerá con su palabra las armas con las que habrá de pelear contra estas naciones. Apocalipsis capítulo 16, justamente el derramamiento de la séptima copa son las plagas con las que el Señor va a destruir a todas estas naciones que se han congregado para pelear contra Israel, y que cuando desciende el Señor para pelear por su pueblo, estas naciones ahora dejan a Israel para combatir al Señor. El Señor va a derramar plagas, serán las armas con las que peleará contra todas estas naciones. Por eso dice el verso 17, el séptimo ángel derramó su copa. Apocalipsis 16, 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire. Salió una grande voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho es. ¿Cuáles son las armas? No pierda Apocalipsis 16 y busque Ezequiel capítulo 38. Ezequiel capítulo 38, del verso 21 al verso 23. Cuando el Señor Jesucristo desciende a la tierra, va a poner sus pies justamente en el mismo monte donde ascendió a los cielos, según Hechos capítulo 1 del verso 6 al verso 11, cuando se aparecen unos ángeles que les dicen a los apóstoles, ¿qué miráis? Los ángeles le dicen, este Jesús, así como lo has visto que fue tomado en el cielo, en las nubes del cielo, así vendrá. El Señor regresará exactamente al mismo lugar de donde ascendió a los cielos, al monte de las olivas. Y cuando el Señor ponga sus pies en el monte de las olivas, la tierra no soportará la presencia del Señor, que ya no viene como el humilde carpintero, ahora viene como Rey de reyes y Señor de señores. La tierra no soportará su presencia, y cuando el Señor ponga sus pies sobre la tierra, el monte de las olivas se va a partir en dos y vendrá acompañado de un gran terremoto. Dice la palabra de Dios en el verso 21 y Ezequiel 38, 21. Y en todos mis montes llamaré contra él espada, dice el Señor Jehová. La espada de cada cual será contra su hermano. Yo litigaré con él con pestilencia, con sangre.
haré llover sobre él y sobre sus compañías y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, piedras de granizo, fuego y azufre. Seré engrandecido y santificado, y seré conocido en ojos de muchas gentes, y sabrán que yo soy Jehová. Las naciones lamentarán no haber reconocido al Señor. El Señor peleará con sus armas. La confusión, habrá un terremoto y las naciones se confundirán. Del cielo lloverá granizo. Hemos visto por ahí videos de granizos que son como una pelota de golf y que son mortales porque matan a la gente. Pues la palabra de Dios nos dice de qué tamaño serán estos granizos que caerán sobre toda la faz de la tierra en aquel día y de qué manera las armas del Señor se estarán manifestando. Zacarías capítulo 14. Zacarías capítulo 14, del verso 4 al verso 7, se nos da esta información adicional. Zacarías 14, del verso 4 al verso 7, se nos dice: afirmaránse sus pies en aquel día sobre el monte de las olivas que está enfrente de Jerusalén, a la parte del oriente, y el monte de las olivas se partirá por medio de sí hacia el oriente, hacia el occidente, haciendo un muy grande valle, y la mitad del monte se partirá hacia el norte, y la otra mitad hacia el mediodía. Huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Jazal, y huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que ni será día ni noche, mas acontecerá que al tiempo de la tarde habrá luz. ¿Qué va a pasar ese día? Solamente el Señor Dios lo sabe, lo conoce. ¿Se desatarán armas nucleares? Seguramente al combatir a ese poder que desciende de los cielos, las naciones se atreverán a descargar todo su ímpetu, todas sus armas, pero en cuanto el Señor pone los pies en la tierra, el terremoto sacudirá a la tierra de Israel y aquellas gentes se confundirán y se atacarán entre ellos. Del cielo descenderá lluvia en forma de granizo, dice la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 16 nos da más detalle de las armas que se van a utilizar de parte del Señor cuando se derrama la séptima copa con las plagas postreras que vienen en esta copa. Apocalipsis capítulo 16, del verso 18 hasta el verso 21, vea cómo la palabra de Dios armoniza de una manera maravillosa. Entonces fueron hechos relámpagos y voces y truenos. Hubo un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Zacarías también lo describe, este gran terremoto. Y la ciudad grande fue partida en 3 partes. Las ciudades de las naciones cayeron. Y la ciudad grande Babilonia, a la cual el Señor también viene a combatir, la Babilonia pagana, de la cual nos hablan las Escrituras, Roma, vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira, su castigo. Toda isla huyó, los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un grande granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron de Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue muy grande. Ahora sí le pregunto, ¿cuáles son las armas que el Señor utilizará? La confusión.
Cuando viene ese terremoto, la confusión, se atacarán unos a otros. Granizo que desciende del cielo del tamaño de un talento, 50 kilos aproximadamente, un talento. El granizo que descenderá para destruir aquellos ejércitos que pelearán contra el Señor. El terremoto, el granizo y la confusión estarán presentándose como las armas del Señor para pelear contra aquellas naciones. La palabra del Señor lo hablará y el Señor lo ejecutará, y la palabra del Señor se cumplirá. Todavía dice Apocalipsis 17, verso 14, ¿cuál es el resultado de la batalla? Ellos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es el Señor de los señores, el Rey de los reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Próximas predicaciones estaremos estudiando, como lo hemos anunciado. Próximo sábado, la destrucción de la bestia. Siguiente sábado, la caída de Satanás. Al siguiente sábado, el juicio al pueblo de Dios, incluido la iglesia de Dios. Y al siguiente sábado, el establecimiento del reino milenial. El Señor saldrá victorioso porque es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Se nos están haciendo algunas preguntas aquí en Facebook. Mi hermana Linda, ¿me puede decir cuál es la pregunta? Si mis hermanos me ayudan a saber cuál es la pregunta que se está haciendo. Mi hermana Irene comenta, y sigue enfrentando Israel con sus armas de alta tecnología a todos sus vecinos que buscan rodearla. Es correcto, Israel es tecnología militar de vanguardia. La pregunta que se nos hace es, ¿quién es Gog? Gog ya dijimos que es Rusia, en tierra de Magog. La siguiente pregunta que se nos hace, hermano David, aquí se habla de la marca de la bestia. Para usted, mi hermano, ¿cómo sería? Bueno, la marca de la bestia que está en las frentes y en las manos de los que adoran a la bestia, ya lo decíamos la semana pasada, la forma de pensar y la forma de actuar de todo aquel que practica la religión católica. Es la adoración a la idolatría. En los partidos de fútbol usted los identifica inmediatamente. Empieza el partido y ¿qué empiezan a hacer? Se empiezan a persinar, uno los identifica inmediatamente, meten un gol y se persinan y miran al cielo. En cosas tan sencillas identificamos a los que adoran a la bestia, pero se identifican de muchas maneras más en sus prácticas. Ya lo habíamos anunciado, la Navidad, el Día de Muertos, el Día de la Virgen de Guadalupe, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Algunos otros comentarios? ¿Las plagas vienen antes de esta batalla? Es correcto. Las plagas vienen justamente antes de la batalla, y cuando se derrama la última copa ya contiene en plena batalla las armas que el Señor utilizará para pelear contra estas naciones que se han dado cita para pelear contra Israel. No habrá escala de Richter, comenta mi hermano Moisés, que pueda medir esta megaterremoto. Dios guarde a sus hijos que tengan misericordia de su pueblo y de su iglesia. Cuando se presenta el terremoto, dice la palabra de Dios que en Zacarías que no había sido otro terremoto tan grande como en los días
del rey Usías hubo un terremoto terrible, pero Apocalipsis nos dice, nunca ha habido sobre la tierra un terremoto tan grande como el que habrá cuando el Señor ponga sus pies sobre la tierra. El monte de las olivas quedará destruido, pero el terremoto será tan grande que destruirá a las naciones que están combatiendo contra Israel. Serán destruidas las ciudades y la ciudad de Roma quedará completamente destrozada por el terremoto. Por eso dice la palabra de Dios en el verso 19 de Apocalipsis 16, que la ciudad grande, Babilonia, se partió en 3 partes y todas las naciones que están peleando contra Israel cayeron. Todas las ciudades de estas naciones serán destruidas. Son las armas que el Señor estará utilizando para pelear contra Rusia, contra Persia, contra la Liga Árabe, contra la Liga Europea, etcétera, 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 etcétera. Mi hermano Gabriel Carvajal comenta, por favor de verificar este pasaje, Job 38, 22 y 23, sobre la lluvia de granizo, que también son muchos los textos que nos hablan. Mi hermana Carmen James hace un comentario acerca de una moneda. Bueno, no hemos hecho ningún comentario acerca de una moneda porque la palabra de Dios no nos ha dado esa información. Mi hermana Francisca Barrera, ¿puede repetir los 4 temas posteriores? Los 5 temas que estamos estudiando son la guerra de Armagedón, destruir a la bestia, prender a Satanás, juzgar a la iglesia o al pueblo de Dios y establecer el reino milenial sobre la tierra. Mi hermana Irene comenta, ese terremoto vendrá cuando el Señor Altísimo Jesucristo ponga sus pies en el monte de las olivas. Así como se fue, así vendrá nuestro Señor Jesucristo. Esa es la guerra de Armagedón. El tiempo sigue corriendo. Mientras Israel esté en guerra, nosotros tenemos que estar tranquilos. El tiempo todavía no se ha dado. Pero cuando Israel firme la paz, hermano, prepárase. El apóstol Pablo ya había dicho, no hay necesidad de que les escriba acerca de estas cosas, porque la iglesia de Dios las conoce. Todavía en la parte final, ¿qué pasará cuando el Señor venza a sus enemigos? Cuando el Señor salga victorioso en la tierra de Israel. Zacarías capítulo 12, verso 8 al verso 11, son textos que nos hablan de lo que pasará cuando Israel, que fue prácticamente destruido por las naciones, reconozca a ese ejército y a ese ser que peleó la buena batalla a favor de ellos. Cuando Israel tenga ese encuentro con el Señor. Zacarías capítulo 12, discúlpeme, del verso 8 al verso 11. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, y el que entre ellos fuere flaco, en aquel tiempo será como David. La casa de David como ángeles, como el ángel de Jehová delante de ellos. Será que en aquel día yo procuraré quebrantar todas las gentes que vinieren contra Jerusalén. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, hasta este momento, cuando el Señor pelea por Israel y lo santifica, nuevamente el cuerpo muerto vuelve a la vida. El Señor le vuelve a dar espíritu y se cumple, se cierra la profecía de los huesos secos. Israel vuelve a la vida. Derramaré espíritu de gracia, de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Y habrá llanto sobre él como llanto sobre unigénito,
afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megido. Será un día en donde Israel volverá a tener un encuentro con su Dios. Después de tantos años de ser prácticamente protagonista de las maldiciones, Israel volverá a la vida plenamente. El Señor le volverá a dar de su Santo Espíritu. Pero cuando Israel esté llorando y vean que se cumplió la profecía del Mesías y esté ese encuentro, le preguntarán. Zacarías capítulo 13, verso 6. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él les responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Hasta ese momento la casa de Israel entenderá que al que vino hace 2000 años y al que ellos crucificaron, verdaderamente era el Hijo de Dios. Mi hermano Misael Carvajal pregunta, hermano David, ¿cuándo se levantarán los muertos en el Señor? ¿En la venida o en plena guerra? Bueno, eso lo vamos a estudiar cuando estudiemos el juicio de Dios. Pero pues precisamente vamos a ir desglosando y desmenuzando los temas de esta manera. Dice mi hermana Irene Sedas, ¿ya lo escuchó, hermano? Cuando nuestro Señor Jesucristo ya haya vencido a todos los que guerrearon contra su pueblo escogido. Bueno, lo vamos a estudiar también con lujo de detalle. Romanos capítulo 11, del verso 25 al verso 31. Israel, el reloj del mundo, es el escenario que la iglesia de Dios no puede dejar de observar. Tenemos que estar velando en santidad, pero atentos a los acontecimientos mundiales. Romanos capítulo 11, verso 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Pero la promesa, luego, todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, quien quitará de Jacob la impiedad. Este es mi pacto con ellos cuando quitare sus pecados. Así que, cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, mas cuanto a la elección, son muy amados por causa de los padres, porque sin arrepentimiento son las mercedes y la vocación de Dios. Porque como también vosotros en algún tiempo no creísteis a Dios, mas ahora habéis alcanzado misericordia por la incredulidad de ellos, así también estos ahora no han creído, para que por la misericordia para con vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. En algún tiempo tuvo misericordia de nosotros como gentiles. En otro tiempo tendrá misericordia de Israel como su pueblo. Verso 33. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán incomprensibles son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que le sea pagado? Porque de él, por él, en él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Nuestra esperanza, lo veremos más adelante, es que cuando veamos la señal en el cielo, sepamos que ha llegado nuestra salvación. Fuerte abrazo a la Iglesia de Dios. Esperamos que el Señor les bendiga.